Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. Hola a todos. Hoy os voy a hablar de los años bisiestos. El por qué hay años bisiestos cada 4 años. Probablemente, y hoy en especial, que es 29 de febrero, habrás notado que cada 4 años, el mes de febrero, tiene un día adicional. Es decir, el 29 de febrero hace que este año, en lugar de tener los 365 días, tengamos 366. A estos años, con un día adicional, como antes os he comentado, se les llama año bisiesto. Pero yo no os vengo a hablar de que hoy es día 29 de febrero, aunque sí que lo es, sino de cuál es el motivo de que estos años sean bisiestos. Vamos a intentar explicarlo. Bienvenidos al Píxel del Bosque. En este capítulo número 11 vamos a hablar de los años bisiestos, como antes os he comentado. El año bisiesto existe, se creó como una corrección para un problema de exactitud estelar. Vamos a intentar desgranarlo. Sabemos que cada año calendario se define como el periodo de tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. En términos terrestres, este periodo de tiempo es aproximadamente 365 días. En términos concretos serían 365,25 días. Así que esos 0,25 días adicionales se van acumulando. Es decir, son 365 días y casi 6 horas. De tal forma que, acumulándolo, al cabo de 4 años, 6 por 4, 24, sumarían un día completo adicional, es decir, 24 horas. Antiguamente se decidió utilizar los años con cifras divisibles entre 4. Es decir, que los años bisiestos serían el 2004, el 2008, el 2012. Y a estos años se les incluye un día adicional para poder compensar esta variación. Como ya habíamos visto, este día adicional es el día 29 de febrero, hoy. Encima de todo esto, el año no dura exactamente 365,25 días, lo cual nos hace pensar, nos indica que en realidad no dura 365 días y 6 horas, sino que dura 365 días y un poco menos. Es decir, 365,24, 22, 16 días. Esta pequeña diferencia se va acumulando, es decir, va acumulando un error adicional a través de los siglos, que nosotros, como antes os he comentado, solucionamos con un día adicional, pero solo de forma temporal. Es decir, no son 6 horas y por lo tanto, con añadir un día cada 4 años, el error no está solucionado. Está solucionado de forma temporal, pero seguimos acumulando un pequeño error. Por lo cual, existe una regla adicional para los años bisiestos. De todos los años divisibles entre 100, ninguno es bisiesto, a excepción de los que son divisibles entre 400. Esta fue la razón por la cual en el año 2000 sí se hizo 29 días, es decir, sí fue bisiesto. Afortunadamente para nosotros no vamos a tener que preocuparnos por esta regla durante los siguientes 90 años por lo menos. Y por lo tanto, seguimos disfrutando de nuestros años bisiestos cada 4 años. Entrando un poco en historia, ya os he intentado explicar el motivo por el cual existe el año bisiesto y en base a qué se hace un día más cada 4 años. Desde el punto de vista histórico,
El calendario juliano, que fue establecido por el emperador romano Julio César en el año 45 a.C., ya contaba con esta variación, es decir, ya agregaba un día adicional cada 4 años. Pero tenía un pequeño problema, que no tomaba en cuenta el pequeño error adicional de esos 0,0077 y unos cuantos decimales de día cada año. Hemos dicho que, y un poco retomando lo que antes he comentado, que no son 365 días y 6 horas, sino que son 365 días y un poco menos, 5 horas y algo. Entonces, con añadir un día cada 4 años no sería suficiente. Y este calendario juliano se conformaba con añadir solo un día cada 4 años. Por lo tanto, empezó a haber un pequeño desfase. Es decir, esto hizo que para el siglo XVI el año estaba variado 11 días. Y la Pascua, por tomar una fecha, ya no coincidía con las fechas que deberían ser de forma histórica. Al estudiar esto, al analizar esto, en el año 1582, el Papa Gregorio XIII ordenó adelantar el calendario oficial 11 días, con la finalidad de compensar el error que se había acumulado hasta ese momento. Y estableció además la regla adicional de los años divisibles entre 100 y 400, que os he comentado antes. Aparte de los 11 días que tenía de desfase, esta regla es la única diferencia entre los calendarios juliano y gregoriano, como se conoce a nuestro calendario actual. Es decir, nuestro calendario se llama calendario gregoriano en honor al Papa Gregorio XIII, que fue la persona que se dio cuenta de este pequeño desfase. Hemos hablado de la parte histórica, pero tenemos un detalle más que contar en este podcast. Y es el motivo por el cual se llaman bisiestos a los años que tienen un día más. Históricamente viene del nombre que se le dio al día adicional en el año, que este día adicional no ha sido siempre el día 29 de febrero, sino que originalmente era el 24 de febrero. Y este día, según el calendario romano, era el 6º día antes de las calendas de marzo, del calendario lunar. Como era un día adicional, ese día era el día bisexto, porque era el 6º día antes, bi de 2, sexto, que después se volvió en la evolución de la palabra a bisiesto, y que posteriormente se cambió al día 29 de febrero. Como dato interesante, aún existe un pequeño error, es decir, que el calendario gregoriano hace que cada año tenga 365 días y 24,25, o sea, en ese pequeño desfase. Cuando vimos que un año solar tiene en realidad 365 días, 24,22. Es decir, hay una diferencia, y aquí estamos entrando en un terreno de matemáticas y muy enrevesado, pero es una curiosidad, que hay una diferencia de 0,000284 días, o lo que es aproximadamente 24 segundos y medio cada año. Aunque es mínimo, súper mínimo, se produce ese pequeño desfase de 24 segundos cada año, causa un pequeño error de un día completo en aproximadamente 3.000 años. Esto no nos preocupa, porque dentro de 3.000 años, bueno, a saber, pero este error en su momento lo tendrán que corregir. Ese día adicional cada 3.000 años lo tendrán que corregir para que nuestro calendario siga siendo perfecto. Espero que en este 29 de febrero hayáis captado la esencia de la importancia que tiene el tener un calendario perfectamente sincronizado. Y no es una importancia solamente de cara a
que las estaciones correspondan en su fecha, que eso ya es lo suficientemente importante, sino también de cara a todos los acontecimientos económicos, contratos, los movimientos de los aviones, los movimientos que se producen para las cosechas de las distintas plantas. Todo eso es muy importante que esté perfectamente marcado en calendarios que no hagan que tengamos desfases. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico y social, es muy importante que nuestro calendario marque de forma correcta la fecha en la que estamos. Hoy, 29 de febrero del año 2012, no me queda más, y para despedir este podcast, que dar mis enormes felicitaciones a aquellos que cumplan años en este día, que evidentemente no volverán a hacerlo hasta dentro de los próximos 4 años. Muchísimas gracias por el tiempo que me habéis dedicado y muchísimas gracias por escucharme en este pequeño podcast que he dedicado en honor a este curioso día. Gracias.